Buenos días, amigos y amigas del YouTube, bienvenidos una semana más a este canal. El tema que traemos hoy es bastante peculiar, bastante extenso, bastante complejo y daría para un ciclo de conferencias y para varios libros. No es ni el lugar ni el momento, así que voy a intentar reducirlo lo máximo posible para no pasarme de tiempo, pero dar algunos detallitos, algunas cositas sobre el asunto. El por qué he decidido hablar de este tema hoy es por un anuncio que leí ahora cosa de una semana, que era sobre un curso para convertirse en sacerdotisa de María Magdalena. Sabéis, los que me seguís en el blog, sobre todo, el tema del sagrado femenino y toda esta historia. Y María Magdalena es uno de los grandes exponentes para millones de personas en todo el mundo, en una época como la nuestra en la que se están recuperando los movimientos neopaganos, la idea de conectar otra vez con esa trascendencia perdida, ¿no? En el que la religión oficial ya no puede cubrir las necesidades espirituales de millones de personas y se están intentando recuperar esos cultos antiguos, y María Magdalena cumple precisamente ese papel. Este curso estaba destinado sobre todo a mujeres y a ser conscientes de su propia sacralidad para conectar con la diosa, en este caso con la Magdalena, junto con otros muchísimos cursos que hay, pues esto de espiritualidad, de trascendencia, para conectar con nuestra parte sagrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me ha llamado la atención, ¿no? De que me parece muy bien, me parece fantástico que haya, que sean cursos para convertirse uno mismo en sacerdote o sacerdotisa. Y la gran pregunta, la gran cuestión es ¿por qué las religiones oficiales, sobre todo los monoteísmos, las distintas ramas del cristianismo, el judaísmo o el islam, por qué no incluyen a la mujer dentro de la actividad sacerdotal, dentro de la tradición sagrada? En el catolicismo bien es cierto que hay mujeres que ocupan, digamos, un rol dentro de la jerarquía, mejor dicho, dentro de la comunidad eclesiástica. Por supuesto hay feligresas y hay monjas, pero no pueden hacer carrera eclesiástica si lo desean, no pueden aspirar, por ejemplo, a celebrar los rituales del catolicismo, y esto me parece ciertamente injusto. Entonces, la pregunta es si esto está puesto por ordenanza en algún sitio, es decir, ¿por qué? Además, sobre todo, fijaos, teniendo en cuenta que en la antigüedad y a lo largo de la historia la tradición sacerdotal femenina está más que documentada. No tenéis más que pensar, por ejemplo, en las vestales de Roma. Eran reverenciadísimas. ¿Por qué? Porque una mujer tiene el mismo sentido y la misma capacidad, e incluso en algunos casos más, incluso, que un hombre para conectar con lo sagrado e interactuar con lo trascendente, celebrar ritos y ceremonias. Dentro de los druidas celtas había druidesas también. Entonces, es esta historia, ¿no?, de que por qué se excluye a la mujer a día de hoy. Entonces, quería, comentaros un poquito cómo fue el tema y por qué estamos hoy en esta situación y si se puede cambiar. A raíz de esto, en el año 2013 saltó una polémica a la palestra de la religión internacional porque se descubrieron en las catacumbas de Roma un par de salas. A una de ellas se la conoce como el cubículo de la mujer velada. Lo podéis buscar en Google si queréis para ver la imagen, porque representa a una mujer con una vestimenta y los brazos extendidos que, según los expertos, es precisamente el atuendo y el modus operandi que tenían los sacerdotes en el cristianismo primitivo para celebrar los rituales. Esto quiere decir que es posible, es bastante factible, que hubiese mujeres que fuesen líderes de comunidades religiosas en el cristianismo primitivo, en los 3 primeros siglos. Sabéis que en las catacumbas de Roma fueron uno de los lugares donde se concentraban los cristianos que en esa época estaban perseguidos. Esas persecuciones, por cierto, no fueron como nos la ha vendido Hollywood o muchos libros. O sea, había persecuciones, sí, sobre todo después del mandato de Nerón, pero no fue tan brutal como nos han vendido. O sea, no murieron millones de cristianos. Sí, es verdad que eran perseguidos, pero la mayor parte de los problemas los tenían o con otros judíos o con los paganos. Las autoridades romanas, la verdad, no hacían mucho caso a los cristianos, por lo menos hasta finales del siglo II, III.
Bueno, el caso que entonces en esas catacumbas era donde se reunían y donde se han encontrado pues muchas representaciones del cristianismo primitivo que nos han permitido conocer mucho más de lo que hemos conservado, porque el periodo más olvidado de la historia de las religiones es sin duda los 3 primeros siglos del cristianismo, en el que se ha hecho un trabajo y una operación para eliminar todo aquello y convertir lo que tenemos hoy, el catolicismo, que no es otra cosa que el cristianismo que se organizó en los concilios de Nicea y Constantinopla. Es un cristianismo asociado con el poder, no con la gente a la que iba destinado el cristianismo primitivo. El caso es que en esta catacumba aparece esta mujer y en otra sala, la llamada sala griega, creo recordar, aparece un fresco con un grupo de personas sentadas en un banquete y una de ellas, dicen los expertos, al menos una de ellas, yo cuando veo el fresco creo que son más, insisto, podéis buscarlo en Google Imágenes o en el buscador que utilicéis, yo veo más de una mujer y seguramente estuviesen celebrando la Eucaristía. De hecho, hay expertos que dicen que podría ser incluso una representación de la Última Cena, pero con mujeres, lo cual sería absolutamente increíble. Pero claro, esto ocurrió en 2013, ¿de acuerdo? Estamos en 2017. Podría haber sido una ocasión muy buena para que la Iglesia por fin se hubiese sentado a hablar y haber dicho, oye, vamos a cambiar un poquito la estructura porque lo que decíamos antes, las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a conectar con lo sagrado y le estamos negando no solamente conectar con lo sagrado, que eso se puede hacer desde la feligresía, sino a dirigir una comunidad, es decir, a salir, a decir misa, celebrar bautizos, joder, a hacer carrera eclesiástica, que es al final de lo que estamos hablando. Pero sin embargo, ¿qué ocurre? Que con todos los estudios y las elucubraciones que hicieron estos expertos a raíz de esas pinturas en 2013, el Vaticano la única respuesta que dio es que todas esas teorías eran pura fábula y una leyenda. Y ya está, se descartó el tema, se acabó el asunto. ¿Por qué? No lo sabemos. Sobre todo, además, es que teniendo en cuenta lo que os he dicho antes, el sacerdocio femenino a lo largo de la historia está perfectamente documentado. En los orígenes del cristianismo, que es a donde voy con el vídeo de hoy que ahora hablaremos, parece ser que también, y sobre todo en muchas corrientes del cristianismo, en muchas sectas que fueron declaradas heréticas, también el papel de la mujer era importantísimo. Sobre todo, no hay más que ver el catarismo, los cátaros, que dedicaré un vídeo a hablar un poquito de ellos, pero perdonadme, es que tengo... Vale. Los cátaros, que es la doctrina cátara, surge en el siglo X y se extiende hasta el siglo XII por toda Europa, como la pólvora. O sea, fue una doctrina que tuvo muchísimo éxito, muchísimos seguidores, y los cátaros reverenciaban la sacralidad de la mujer, consideraban la dualidad inmanente en el ser humano, que el hombre y la mujer tienen dos mitades, son el yin y el yang. La idea del yin y el yang, que vemos, por lo menos hace unos años, que yo veía mucha gente con un colgantito aquí con el yin y el yang, es precisamente esa idea. Los principios masculino y femenino que están dentro de todo hombre y de toda mujer no son iguales, ¿vale? Pero son complementarios. El rojo, el rojo no, el negro y el blanco se juntan, no se mezclan, pero se unen y forman un círculo que es el Tao. Entonces, precisamente esa es la idea. El hombre y la mujer están juntos en lo profano y en lo sagrado. Y así debe ser. Y los cátaros lo consideraban así, igual que los taoístas lo consideran así. Entonces, esta idea de que es una fábula y una leyenda el que la mujer pudiese haber celebrado ritos y haber sido incluso líderes de una comunidad religiosa, me parece a día de hoy absurdo. Yo entiendo que a lo largo de la historia, claro, la mujer ha estado completamente controlada. También tendríamos que hablar de esto, del por qué ha ocurrido eso, porque no siempre ha sido así. Pero, sobre todo durante la Edad Media, del Renacimiento, en fin, lo que es toda la historia moderna, la mujer ha estado supeditada al hombre. En el grueso de la población, se entiende. Había muchísimas sectas y muchísimos grupos alternativos que intentaban rescatar esa idea de la sacralidad femenina, pero ya volveremos a ello en otro momento. La cuestión es si esta idea de la mujer en el cristianismo primitivo es digámoslo así,
un dogma establecido, es decir, algo que se ha establecido en el poder y que es así, no hay vuelta de hoja, o si se puede cambiar. Me explico. Resulta que este problema de la participación de la mujer, ¿no?, dentro de la comunidad surge en el debate que tiene la Iglesia ya en el siglo I. Esto no es nuevo, o sea, sabéis que el cristianismo como tal nunca pretendió ser una religión, esto no os estoy contando nada nuevo, o sea, Jesús no dejó nada para crear otra religión, él simplemente lo que hacía era una revisión del judaísmo con unos valores un poco alternativos a lo que existía en ese momento, pero siempre enfocado al judaísmo, a revisarlo y a reciclarlo, más que a instaurar nada nuevo. ¿Qué ocurre? ¿Qué problema hay? Cuando Jesús muere, inmediatamente ya la comunidad apostólica se divide en iglesias, porque todos ellos interpretan el mensaje de Jesús de alguna forma diferente a la de los demás. Claro, ahí entre los apóstoles hay quien está más de acuerdo en unas cosas, menos de acuerdo en otras, hay quien no tiene nada que ver. Por ejemplo, Pedro se junta con Pablo, que no conoció a Jesús, pero se convirtió en uno de los grandes defensores del cristianismo, y fundan la iglesia de Roma. María Magdalena se marcha con Juan a Éfeso y fundan otra iglesia allí. Santiago se queda en Jerusalén luchando contra aquellos que querían imponer la idea de la divinidad en la figura de Jesús. Es decir, hay mucha variedad de opiniones, hay diversidad, hay muchísimas iglesias y cada uno cree una cosa distinta. Por lo tanto, entre estas cosas que se creen y que hay distintas opiniones, ¿cuál es el papel de la mujer? Es decir, ¿cómo nos acercamos a la idea de la fundación de la Iglesia y de la importancia de la mujer? ¿Y hasta qué punto aparece el papel de la mujer en el Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, ¿qué dicen ¿qué dicen las Sagradas Escrituras sobre el papel de la mujer dentro de la comunidad? Bueno, fijaos que es que esta idea para los católicos a día de hoy se sigue estableciendo, se sigue apoyando en la doctrina que se acordó en el Concilio de Trento, que se celebró del 1545 al 1563. Entonces, ahí en el Concilio de Trento, desde ese momento los católicos han relacionado la instauración del sacerdocio con el episodio de la Última Cena. De hecho, el dogma que se establece en Trento dice: si alguno dijere que con estas palabras, haced esto en memoria mía, Cristo no instituyó sacerdotes a sus apóstoles, sea anatema. Anatema. ¿Qué ocurre? Eso es verdad, Cristo. O sea, haced esto en memoria mía cuando ya no esté. Es decir, la Eucaristía, el pan, la sangre, compartidlo con los fieles y haced esto recordándome. Pero de eso a decir que los apóstoles son sacerdotes, hay un abismo. Sobre todo teniendo en cuenta que los padres de Trento no distinguen entre el Jesús histórico del siglo I con el Cristo mesiánico que ya había aparecido en las Escrituras, pero que las Escrituras empezaron a redactar 60 y 80 años después de la muerte de Jesús, conformando todo un corpus teológico y dogmático que no tenía el Jesús histórico. Por lo tanto, en Trento no se distingue al Jesús de la historia de al Cristo de la teología. Bueno, de hecho no había una teología establecida, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? O sea, el Cristo de los Evangelios tiene muy poquito que ver con el Jesús histórico. Y los de Trento solamente hacen caso al primero. Entonces, ¿esto es importante el considerar esto? Sí, porque siendo leales y a la afirmación que hace en 1964 la Comisión Bíblica Pontificia sobre la historicidad de los evangelios, los católicos deben reconocer que Jesús solamente fue considerado divino después de la resurrección. Es decir, que para establecer un sacerdocio en la última cena tendría que haber sido considerado divino en ese mismo momento, el Hijo de Dios. Entonces, toda esta idea de que él era el Cristo, de que era el Mesías, de que fue el Hijo de Dios, etcétera, esto fue todo muy posterior. Por lo tanto, la institución de sacerdotes de Cristo, tal y como se ha enseñado en Trento, cita palabras, por cierto, de Lucas y de Pablo, pero no de Marcos o de Mateo, implica muchísimo más que la última cena histórica, si es que la hubo. Es decir, que Cristo no instituyó sacerdotes, ¿de acuerdo? En Trento lo que se hizo fue coger una frase y tergiversarla, como se ha hecho con prácticamente toda la doctrina de Jesús, para
su propia conveniencia, para decir, no, es que los sacerdotes solamente fueron hombres. Y esto se nota mucho con, sobre todo, la comunidad joánica. Me estoy pasando de tiempo porque llevo ya un cuarto de hora y no quería. Así que nada, solamente un último apunte. No es un mandato divino, ¿de acuerdo? No hay en ningún momento en las escrituras nada que diga que una mujer no puede ser sacerdotisa. En ningún sitio. Nada. Incluso las propias escrituras se contradicen. Pablo, que es Pablo de Tarso, que es el gran creador del cristianismo moderno, se contradice a sí mismo, ¿no? Porque era un poco misógino este hombre, pero en muchas de sus cartas se pone contradicciones. Entonces, en las escrituras no hay nada que permita decir que las mujeres no pueden ser sacerdotisas. Y voy más allá. En una de las primeras comunidades cristianas de la historia, la de Juan, la comunidad joánica, junto con María Magdalena, se defiende la importancia de la mujer. Volved a releer el Evangelio de Juan, que no lo vamos a hacer porque ya me estoy pasando de tiempo, pero veréis el papel tan relevante que tienen las mujeres en ese Evangelio. Por lo tanto, sí, es ya a modo de conclusión, es un tema, el tema del sacerdocio femenino dentro de las religiones, primero la nuestra, catolicismo, en el que nos tenemos que sentar en la mesa y decir si realmente hay alguna base que no se encuentra en las escrituras para que la mujer no pueda ser sacerdotisa. Simplemente era esto. Que lo tengáis presente, ¿de acuerdo? Entonces no tengáis ningún reparo a la hora de consideraros también como acceso a lo sagrado. Ya sé que la mayoría del público que tengo, espero que todos vosotros, no tengáis esta idea de solamente los hombres pueden tener acceso a lo sagrado. No, las mujeres también. Sé que es algo evidente, pero es que me sorprende mucho que a día de hoy la comunidad eclesiástica siga negando a la mujer esta idea de su posibilidad de ser sacerdotisas y de incluso papisas, ¿no? Líderes de toda la iglesia, de millones de personas. ¿Por qué no? Son perfectamente capaces, incluso puede que lo hiciesen mejor que lo que lo han hecho muchos de los papas. En fin, hasta aquí era solamente esto, una pequeña reflexión que me ha surgido sobre el sacerdocio femenino y quería compartirlo con vosotros. Como os he dicho, podría dar mucho más que hablar, pero ya me he pasado, así que nada más. Muchísimas gracias por estar aquí otra semana y nos vemos la semana que viene. Adiós.